Bien, ya para terminar el capítulo 5 de las funciones trascendentes, nos falta por aprender, analizar las funciones hiperbólicas y las funciones hiperbólicas inversas. Yo podría, varios comentarios antes de tratar esto. Todo esto que ustedes ven aquí, yo podría, y lo hice de memoria. No lo hago, ¿verdad?, enfrente de ustedes, corriendo video, para hacer los videos más cortos. Primero lleno la pizarra y luego les explico. Pero en realidad yo hago todo esto de memoria. Los que me conocen me creen, lo saben. Los que no me conocen, bueno, sí, no le hago el video porque es demasiado extenso. Pero les reitero que todas estas fórmulas, todas estas funciones y sus gráficas y su dominio y su codominio, lo ideal es que uno se lo sepa de memoria. Ustedes dirán, bueno, son demasiadas funciones. Yo les digo, sí, pero uno se las va aprendiendo, ¿verdad?, con el tiempo y se van quedando en la memoria con la práctica. Por eso es que ponemos muchísimos ejercicios también, porque si no se practica, se olvida, y si se practica, se mete bien profundo en la memoria. Pues bien, vamos a hablar de las funciones hiperbólicas y de las funciones hiperbólicas inversas. ¿Sabes qué son las funciones hiperbólicas? Pues son combinaciones de funciones exponenciales. Combinaciones de funciones exponenciales. Y tienen nombres parecidos a los de las funciones trigonométricas, para que lo sepan. Sus nombres, ¿verdad?, sus nombres se parecen a los de las funciones trigonométricas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver eso. Tiene su razón de ser. La primera función que vamos a ver es el seno hiperbólico. El seno, como en trigonometría. F de x igual al seno hiperbólico de x se define como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Ahí lo tienen. Una combinación de dos funciones exponenciales. La e a la x restándole menos e a la x y luego dividiéndolo sobre 2. El dominio de esta función es desde menos infinito a infinito y el codominio también de menos infinito a infinito. He puesto aquí la gráfica de la función y he puesto dos líneas punteadas importantes. Esta línea punteada sería la gráfica de e a la x sobre 2 y esta otra línea punteada sería la gráfica de menos e a la menos x sobre 2. Entonces cuando sumamos esto más esto, me da esto que tengo aquí. La segunda función que podemos definir es el coseno hiperbólico. Se escribe así: f de x igual al coseno hiperbólico de x igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. Si usted se fija, quizá usted dirá, bueno, son 6 funciones, son difíciles de recordar porque son 6, son muchas. Yo le digo, sí, pero mire, es más fácil acordarse de 3 de ellas. Porque, por ejemplo, el seno de hiperbólico y el coseno hiperbólico, la única diferencia es un signo. Que aquí hay un más, en el coseno hay un más y en el seno hay un menos. Entonces, así, si usted recuerda la función seno hiperbólico de x, si se acuerda que la del coseno lo único que tiene que hacer es cambiar el signo menos por el signo más, es más fácil de recordar. Pues bien, el coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x sobre 2. Su dominio es desde menos infinito hasta infinito, pero el codominio va desde 1 hasta infinito. Ponemos un corchete aquí, ustedes saben, porque incluye el 1. Aquí hacemos lo mismo, ponemos las líneas punteadas de e a la x sobre 2 y de e a la menos x sobre 2, con la diferencia de que aquí es positiva
y aquí era negativa, menos e a la menos x sobre 2. Y vemos que la gráfica del coseno hiperbólico de x es parecida a la gráfica de una parábola o de una hipérbola. Por algo se llaman funciones hiperbólicas, ¿verdad? Porque te recuerdan una hipérbola y recuerdan las funciones trigonométricas también. Seguimos con la cosecante hiperbólica. F de x igual a la cosecante hiperbólica de x. Adivinen qué. ¿Qué es la cosecante? La cosecante es el inverso del seno. Pues aquí también la cosecante hiperbólica es el inverso del seno, 1 sobre el seno hiperbólico de x, que entonces si volteamos este quebrado es 2 dividido entre e a la x menos e a la menos x. Y aquí tenemos la gráfica y podemos ver que se asemeja a la función 1 sobre x, ¿verdad? Y se asemeja a una hipérbola diagonal. El dominio es desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta infinito. Y el codominio también desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta infinito. Porque no pasa por el punto 0, no cruza la línea 0, ni x ni y. La secante hiperbólica, adivinaron, la f de x igual a la secante hiperbólica de x es el inverso del coseno hiperbólico. Entonces sería 2 sobre e a la x más e a la menos x. Y aquí vemos que su dominio es desde menos infinito hasta infinito y el codominio es de 0 a 1. Incluyendo el 1, ¿verdad? O sea, pasa por el punto 0,1. La tangente hiperbólica, f de x igual tangente hiperbólica de x, lo adivinaron, es el seno hiperbólico de x entre el coseno hiperbólico de x. ¿Qué vendría siendo entonces si tomamos esta fracción y la dividimos entre esta? Sería e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Y el dominio es desde menos infinito hasta infinito y el codominio desde menos 1 hasta 1. Y la cotangente hiperbólica, por último, f de x igual a la cotangente hiperbólica, lo adivinaron, es el inverso de la tangente hiperbólica, que también sería el coseno hiperbólico entre el seno hiperbólico, es e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x. Y el dominio es de menos infinito hasta 0 y de 0 a infinito en x y desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito. Aquí no van corchetes, ¿verdad? No van corchetes. Y ahí tenemos definidas las 6 funciones hiperbólicas. Ahora vamos a ver las relaciones que hay entre esas funciones. Luego veremos sus derivadas y sus integrales. Luego veremos cómo podemos obtener las funciones hiperbólicas inversas y sus derivadas y sus integrales. Del mismo modo, podemos ver que hay un grupo de identidades llamadas identidades hiperbólicas que son tremendamente parecidas a las identidades trigonométricas. Recuerden que en trigonometría el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Pues aquí el coseno hiperbólico al cuadrado de x menos el seno hiperbólico al cuadrado de x es igual a 1. La diferencia es que aquí el seno es negativo. Allí en trigonometría tanto el coseno y el seno son positivos. La tangente al cuadrado hiperbólica de x más la secante al cuadrado hiperbólica de x es igual a 1. Lo voy a ir poniendo aquí, ¿verdad?, en verde. En trigonometría sería así. Sería coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. ¿Verdad? Se parecen, solamente habría que cambiarle el signo. En trigonometría, la tangente al cuadrado más 1 te da la secante al cuadrado. Aquí sería la tangente cuadrado
1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado sería la secante al cuadrado. O sea, en trigonometría, 1 más la tangente cuadrado de teta me va a dar la secante cuadrado de teta. Y entonces en hiperbólica sería, si yo paso esto para allá, pasa restando, sería 1 menos la tangente cuadrado. O sea, son muy parecidas, como ya ustedes pueden ver. Pueden seguir haciendo este ejercicio para que ustedes vean que varían apenas en algunos signos, pero se parecen muchísimo a las identidades trigonométricas, las identidades hiperbólicas. También tenemos que la cotangente hiperbólica al cuadrado de x menos la cosecante hiperbólica al cuadrado de x es igual a 1. Las fórmulas del ángulo doble, esta es la única diferencia que tiene con el seno al cuadrado de x es que aquí podríamos multiplicar esto por menos 1. O sea, el seno cuadrado de teta, el seno cuadrado de teta es 1 medio de 1 menos el coseno de 2 teta. Entonces lo que habría que hacer es multiplicar esto por menos 1 para que el 1 salga negativo y el coseno salga positivo. El seno hiperbólico al cuadrado de x es menos 1 más el coseno hiperbólico de 2x sobre 2. Y el coseno hiperbólico al cuadrado de x es exactamente igual a la relación de la trigonometría. 1 más el coseno hiperbólico de 2x sobre 2. Exactamente igual. Si nos vamos a la fórmula de la suma de ángulos, el seno hiperbólico de x más o menos y es exactamente igual que en trigonometría. Seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de y más o menos coseno hiperbólico de x por el seno hiperbólico de y. Recuerden que aquí cuando hay un más, aquí tomo el más, y aquí cuando hay un menos, aquí tomo el menos, y así tengo dos fórmulas escritas en una sola. Y el coseno hiperbólico de x más o menos y es casi igual al de la trigonometría, solo varía en el signo. En trigonometría aquí, cuando aquí hay un más, aquí tomaríamos un menos, y cuando aquí hay un menos, aquí tomaríamos un más. Pero después lo otro es igual, coseno, coseno, seno, seno. Y si nos vamos a el seno hiperbólico de 2x, la fórmula del ángulo doble es 2 seno hiperbólico de x coseno hiperbólico de x. Es exactamente igual que en trigonometría. Y si nos vamos al coseno hiperbólico de 2x, es el coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico cuadrado de x. En trigonometría este signo sería un menos, pero como pueden ver, podemos memorizar fácilmente estas fórmulas que, aunque son muchas, ¿verdad?, pero se parecen tanto a las de la trigonometría que lo único que tenemos que hacer es cambiar un signo en algunas ocasiones y en algunas otras ocasiones no cambiar nada. Pues vamos a hacer una demostración. Vamos a demostrar coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico cuadrado de x es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2, es el coseno hiperbólico al cuadrado menos e a la x menos e a la menos x sobre 2, que es el seno hiperbólico al cuadrado. Puedo sencillamente decir que eso es e a la x más e a la menos x al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que da 4, menos, también allá el denominador 2 al cuadrado 4, y aquí e a la x menos e a la menos x al cuadrado. Si quiero puedo factorizar ese 4 y tengo entonces e a la x, o si quiero sencillamente lo pongo todo con denominador 4 y desarrollo e a la x al cuadrado es e a la 2x más 2 veces la primera por la segunda, esto da 1,
porque se pone la misma base e y se restan las potencias. X menos x da 0 y e a la 0 da 1 por 2 da 2. Más e a la menos x a la 2 menos x por 2 da menos 2x. Aquí hay un menos, entonces todo lo que venga aquí lo pongo, lo cambio de signo y ya, ¿verdad? E a la x al cuadrado da e a la 2x. Ya se canceló, ¿verdad? Menos por menos da más 2 veces la primera por la segunda. Esto ya demostramos que da 1 por 2 da 2. Más por menos da menos e a la menos 2x. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue habiendo un 4 aquí, pero este e a la menos 2x que está aquí, ¿verdad? Se cancela con este porque negativo, positivo. Y este también aquí está positivo y este negativo se cancelan. En cambio este 2 se le suma este 2 y ¿sabe qué me da? 2 más 2, 4. Entonces tengo en el denominador un 4, en el numerador un 4, me queda un 1 y ahí está demostrada esta identidad. Queda como ejercicio para el estudiante demostrar las demás. Y vamos a ver una vez más que en el caso de las derivadas y las integrales de las funciones hiperbólicas, las fórmulas son tremendamente parecidas, en algunos casos exactamente iguales que las de las derivadas e integrales de las funciones trigonométricas. Aquí vemos, por ejemplo, que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. La derivada del seno hiperbólico de u es el coseno hiperbólico de u por u', utilizando la regla de la cadena, ¿verdad? U es una función de x. Y en este caso es exactamente igual a la versión trigonométrica. Pero la derivada con respecto a x del coseno hiperbólico de u es el seno hiperbólico de u por u'. Aquí simplemente varió en el signo. La derivada con respecto a x de la tangente hiperbólica de u es la secante hiperbólica al cuadrado de u por u'. Exactamente igual a la versión trigonométrica. Y así sucesivamente. La derivada de la cotangente hiperbólica de u es menos la cosecante hiperbólica al cuadrado de u por u'. La derivada de la secante hiperbólica es menos la secante hiperbólica por la tangente hiperbólica. Y la derivada de la cosecante hiperbólica es menos la cosecante hiperbólica por la cotangente hiperbólica. Ustedes saben que las fórmulas de antiderivación, lo dice el nombre, antiderivación, salen directamente de las fórmulas de derivación. Porque si la derivada del seno es el coseno, pues la integral del coseno es el seno más una constante. Si la derivada del coseno es el seno, pues la integral del seno es el coseno más una constante. Si la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, pues la integral de la secante al cuadrado es la tangente más una constante. Si la derivada de la cotangente hiperbólica es menos la cosecante hiperbólica al cuadrado, pues entonces la integral de la cosecante hiperbólica al cuadrado será menos la cotangente hiperbólica más una constante. Asimismo, podemos ver que la integral de la secante hiperbólica por la tangente hiperbólica es menos la secante hiperbólica más una constante. Y la integral de la cosecante hiperbólica menos la cotangente hiperbólica, la integral de la cosecante hiperbólica por la cotangente hiperbólica, y me falta aquí el diferencial de u, el diferencial de u, cosecante hiperbólica de u por cotangente hiperbólica de u por diferencial de u es menos la cosecante hiperbólica de u más una constante. Sería interesante hacer la demostración de por lo menos una de estas, ¿verdad? Vamos a hacer la demostración del coseno. Demostración. Y ustedes pueden realizar las demás y estas no hay que demostrarlas, ya están demostradas sacándolas directamente de aquí, pero sería bueno que ustedes demuestren todas las de las derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos que la derivada con respecto a x de el coseno, dijimos, ¿verdad? Coseno
hiperbólico de u es igual a la derivada con respecto a x de e a la x más e a la menos x sobre 2. Ese 2 sale fuera como una constante, un medio, ¿verdad? Un medio de la derivada con respecto a x de e a la x más un medio de la derivada con respecto a x de e a la menos x. La derivada de e a la x es igual a ella misma y la derivada de e a la menos x es menos 1 por ella misma, porque es la derivada de u por la derivada de e a la e menos x es la misma e a la menos x. Por la regla de la cadena tenemos que derivar menos x y nos da menos 1. Esto me da un medio e a la x menos por más menos, un medio e a la menos x. Y si ponemos los dos en un mismo denominador, eso es e a la menos x menos e a la menos x, lo cual es el seno hiperbólico de x, que es lo que tenemos aquí, lo que queríamos demostrar. Ok, a veces para no hacer las cosas muy monótonas, uno puede hacer la demostración primero y el teorema después, ¿verdad? En los videos anteriores yo he dado un teorema, por ejemplo, di las fórmulas de las derivadas e integrales y luego demostré una de ellas y el estudiante debe como ejercicio demostrar todas las demás. Pues también uno primero puede hacer una demostración y luego establecer el teorema. Vamos a demostrar ahora las funciones hiperbólicas inversas. Por ejemplo, sabemos que tenemos f de x o f de x igual al seno hiperbólico de x. Eso significa que y es igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2. Sabemos que la inversa de esta función, la inversa será x igual un medio de ¿quién? De e a la y menos e a la menos y. He puesto el denominador 2 aquí como un medio y he cambiado las variables. Donde está la y pongo una x y donde está la x pongo una y. Ahora vamos a despejar y como función de x, teniendo en cuenta que la función seno hiperbólico de x sabemos que es inyectiva. Vimos su gráfica, correcto. Y si no, pues podemos observar también su derivada y sabemos que es creciente en todo su dominio. Por lo tanto, es inyectiva y por lo tanto tiene inversa. No hay que hacer como con las funciones trigonométricas inversas, que tuvimos que crear una función especial ni nada de eso. Pues bien, vamos a multiplicar por 2 aquí y por 2 aquí para eliminar inmediatamente los denominadores. Aquí tenemos entonces 2x igual a e a la y menos e a la menos y. Y ahora voy a agarrar y a multiplicar por e a la y ambos miembros de esta ecuación. Y aquí tengo, de este lado me va a quedar 2x por e a la y igual a e a la 2y. E a la 2y. Y este por este me va a dar un 1, menos 1. Entonces ahora voy a pasar este término de este lado de la ecuación. Voy a poner e a la 2y primero aquí, menos 2x e a la y menos 1 igual a 0, ¿verdad? O sea, puse e a la 2y,
menos 1 y este lo pasé para este lado. Vamos a hacerlo así para que lo entiendan, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Tenemos aquí un 0 igual a e a la 2y. Paso este restando para acá, menos 2x e a la y menos 1. ¿Sabe qué pasa? Que voy a poner esa ecuación así, como que voy a poner e a la y aquí al cuadrado menos 2x por e a la y a la 1 menos 1 igual a 0. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar la fórmula general y voy a tener que tener mi variable z. ¿Quién voy a despejar a z con la fórmula general? Y pongo aquí entonces mi z, que es mi e a la y, es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b, que sería el menos 2x, al cuadrado menos 4 por 1 por menos 1, ¿verdad? Por 1 por menos 1 entre 2 multiplicado por a. Y ahora sencillamente hago un montón de simplificaciones algebraicas. Aquí tengo 2 y aquí arriba tengo 2x más o menos la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 4. Pues como ustedes pueden ver, ese 4 se puede factorizar y sacar la raíz de 4 y ponerlo como un 2 ahí fuera. Y yo tendría entonces 2x, voy a poner esto un poquito más para abajo, igual a 2x más o menos 2 raíz cuadrada de x cuadrado más 1 sobre 2. Ahora yo puedo cancelar este 2 y este 2 con este 2 que está aquí y voy a tener que e a la y va a ser igual a ¿quién? A x más o menos raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Ahora yo puedo sacar logaritmo natural en ambos miembros. Tengo logaritmo natural de e a la y es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más o menos raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Ustedes saben que esto es y por el logaritmo natural de e y el logaritmo de la base es igual a la unidad. Entonces de este lado lo que me queda es y. Sencillamente y va a ser igual a el logaritmo natural de x más o menos la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Pero ¿sabe qué pasa? Que esto no es una función, porque para cada valor de x, como aquí tengo un más y un menos, me va a dar dos valores de y. Un valor cuando sume y otro valor cuando reste, y luego saque el logaritmo. Entonces, definimos la función y igual al seno hiperbólico a la menos 1 de x como el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Lo que hacemos es que elegimos el signo positivo por conveniencia, soltamos el signo negativo y nos olvidamos de él y definimos esta como nuestra función seno hiperbólico inverso de x. Sabemos ya que el dominio es de menos infinito a infinito y el codominio es también de menos infinito a infinito, porque el dominio de esta función es de menos infinito a infinito y el dominio de esta función es el codominio de esta, y el codominio de esta función también es de infinito, de menos infinito a infinito, y el codominio de esta función es el dominio de esta función. Entonces, de esa misma manera, se puede tomar cada una de las demás funciones hiperbólicas anteriores y utilizando el procedimiento para hallar la función inversa, que es determinar si la función es inyectiva o no es inyectiva, invertir las variables y luego despejar.
Y así, en virtud de la demostración que hicimos, la demostración anterior, la demostración del seno hiperbólico inverso de x, y de las 5 demostraciones más que ustedes van a hacer como ejercicio, podemos definir las funciones hiperbólicas inversas. El seno hiperbólico inverso de x, ya demostramos, es el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y el coseno hiperbólico inverso difiere del seno hiperbólico solamente en este signo que está aquí, ¿no ves? Logaritmo natural de x más la raíz de x cuadrado menos 1. Pero su dominio, atención, es el codominio de la función coseno hiperbólico. Va desde 1 hasta infinito, incluye el 1. La tangente hiperbólica inversa es un medio del logaritmo natural de 1 más x entre 1 menos x, con un dominio bastante reducido, ¿verdad? Desde menos 1 hasta 1. La cotangente hiperbólica inversa es un medio logaritmo natural de x más 1 entre x menos 1. Bastante parecido, ¿verdad? La única diferencia es como que esto fue multiplicado por menos 1 aquí. Pero aquí el dominio es el conjunto complementario a este. Mientras esta va de menos 1 a 1, esta no va de menos 1 a 1. Va desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos 1 a 1 no hay gráfica y después va de 1 a infinito. Pues asimismo, la secante hiperbólica inversa de x es el logaritmo natural de 1 más la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, todo eso dividido entre x. Y aquí está su dominio desde 0 hasta 1, que es el codominio de la función cosecante hiperbólica, la función secante hiperbólica. Y la función cosecante hiperbólica inversa es igual al logaritmo natural de 1 sobre x más el cociente de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, todo eso dividido entre el valor absoluto de x. Y su dominio es toda la recta real, ¿verdad? Excepto el punto x igual 0, el eje y, desde menos infinito hasta 0 y de 0 hasta infinito. Ahí están definidas las 6 funciones hiperbólicas inversas. Vamos ahora a las derivadas e integrales. Ya definidas las funciones hiperbólicas inversas, tenemos aquí una tablita con las derivadas e integrales. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a coger el verde, las derivadas del seno y coseno hiperbólico inverso. Vamos a hacer este cuadrito aquí para comparar. La derivada con respecto a x del seno hiperbólico inverso de u es u' sobre la raíz cuadrada de u cuadrado más 1. Me acuerdo ahora de la función trigonométrica inversa, donde aquí habría un 1 menos u cuadrado, ¿verdad? Y la derivada con respecto a x del coseno hiperbólico inverso de u es igual a u' sobre la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Y en el caso, recuerdan ustedes del arcoseno inverso, era simplemente el negativo del arcoseno inverso. Aquí habría un 1 menos u cuadrado y aquí un signo negativo. Pero se parecen bastante, ¿verdad? No voy a seguir con eso. Sigan ustedes mirando las similitudes. Aquí tenemos las derivadas de la tangente y cotangente. La derivada con respecto a x de la tangente hiperbólica inversa de u es u' sobre 1 menos u cuadrado. Solo varía en un signo con la del arco tangente. La derivada con respecto a x de la cotangente hiperbólica inversa es u' sobre 1 menos u cuadrado. Las dos son iguales. ¿Qué le parece? Compruébelo. Sería interesante comprobar esto. A ver si no es un error, ¿verdad? ¿Cómo van a ser iguales? Pues sí. Y aquí tenemos la derivada
con respecto a x de la cosecante inversa y la secante hiperbólica inversa. Vemos aquí la derivada de la secante hiperbólica inversa de u es menos u' sobre u raíz de 1 menos u cuadrado. Y la de la cosecante hiperbólica inversa de u es menos u' también, pero aquí valor absoluto de u y aquí raíz de 1 más u cuadrado. Pues vámonos a las integrales. A las integrales, si nos ponemos a integrar las 6 funciones hiperbólicas inversas, en realidad nos da integrales muy similares a algo parecido sucedió en las integrales de las funciones trigonométricas inversas, que aunque son 6 funciones, lo podemos agrupar en 3 integrales, aunque en realidad esta vale por 2, ¿verdad? Bueno, en este caso no, son 6, son 5, porque esta vale por 2. Una cuando cojo el signo positivo y otra cuando cojo el signo negativo. Lo mismo aquí, esta vale por 2, entonces ya son 4, 5 integrales. Lo podemos agrupar en 5 integrales. La integral del diferencial de u sobre la raíz cuadrada de u cuadrado más o menos a cuadrado es el logaritmo natural de u más raíz cuadrada de u cuadrado más o menos a cuadrado más c. Recuerde que esto es una fórmula doble. Cuando aquí coge el signo de arriba, aquí coge el signo de arriba. Y ahí tiene una fórmula. Cuando aquí coge el signo de abajo, aquí coge también el de abajo. Ahí tiene la segunda fórmula. La integral del diferencial de u sobre a cuadrado menos u cuadrado es 1 sobre 2a logaritmo natural de la valor absoluto de a más u dividido entre a menos u más c. Aquí tenemos la integral del diferencial de u sobre u raíz cuadrada de a cuadrado más o menos u cuadrado es igual a menos 1 sobre a logaritmo natural de el cociente de a más la raíz cuadrada de a cuadrado más o menos u cuadrado sobre valor absoluto de u más c. Pues bien, ahí tenemos las derivadas e integrales concernientes a las funciones hiperbólicas inversas. Vamos a demostrar de las derivadas una, dejamos las demás como ejercicio para el estudiante. Y de las integrales una también y dejamos las demás como ejercicio para el estudiante. Luego procedemos con los ejemplos y así se acaba el capítulo, se acabará el capítulo 5. ¿Qué capítulo que rinde este? Porque eran muchas funciones. Ahora ya tenemos la capacidad de conocer, saber también la continuidad, las derivadas, las integrales, los máximos y mínimos de prácticamente todas las funciones elementales algebraicas y trascendentes cuando terminemos este pedacito. Pues bien, siempre insistiré en que no se puede aceptar nada sin demostrar. Tenemos que ser fiel usuarios obedientes del método deductivo. Vamos a demostrar una de las 6 derivadas de las funciones hiperbólicas inversas para mostrarles cómo ustedes pueden demostrar las otras 5. Y cuando la tengan demostrada las otras 5, pues ya son ciertas todas. Voy a elegir una cualquiera. En este caso, casi siempre estoy eligiendo el seno, ¿verdad? Pues vamos a elegir esta vez la tangente hiperbólica inversa de x, que es un medio del logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. Y vamos a derivarla, a ver qué sucede. Pues bien, la derivada con respecto a x, vamos de una vez a colocar esto, ¿verdad? De un medio logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. ¿Verdad? Yo puedo
de inmediato empezar a utilizar las propiedades de la derivación. Un medio sale fuera y tengo la derivada con respecto a x. Bueno, pero vamos a primero a descomponer. Esto es un medio logaritmo natural de 1 más x menos un medio logaritmo natural de 1 menos x, utilizando la propiedad de los logaritmos, logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, multiplicando todo por un medio. Entonces esto va a ser igual a, ya ahora de inmediato comienzo a derivar un medio por la regla de la constante por la derivada de esta. La derivada del logaritmo natural de u es u', que es la derivada de 1 más x, que sería 1 más 0 o 0 más 1, sobre u, que sigue siendo 1 más x. Y ¿saben qué? Yo de una vez voy a multiplicar aquí por 1 menos x y por 1 menos x, arriba y abajo. Y ya van a ver ustedes por qué. Porque la derivada de esta me va a dar con 1 menos x en el denominador. Entonces, menos un medio, la derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u sobre u. La derivada de u en este caso, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1, 0 menos 1, sobre 1 menos x. De inmediato multiplico para ahorrarme un paso, ¿verdad? Por 1 más x entre 1 más x. ¿Y qué pasa? Que ahora yo tengo, fíjese bien que ambas fracciones tienen el mismo denominador. Esta tiene 2 por 1 más x por 1 menos x. Esta tiene 2 por 1 más x por 1 menos x. Tienen el mismo denominador. Y también recuerde que 1 más x por 1 menos x es una diferencia de cuadrados. Y entonces el denominador es 2 por 1 menos x cuadrado. Estos dos me dan 1 menos x cuadrado. Puedo poner todo entonces con el mismo denominador. Entonces ahora sencillamente digo 1 por 1, 1 por 1 menos x, 1 menos x. Menos 1 por 1 más x. Bueno, vamos de una vez a decir menos por menos da más. Y 1 por 1, 1 por 1 más x, 1 más x. Sencillamente. Y entonces, esto se va a desenredar ya mismo, señores. Porque aquí debajo tengo 2 por 1 menos x cuadrado. Pongo lo mismo. Pero aquí tengo 1 más 1, 2. Y menos x más x, 0. 2 entre 2 da 1. Y como 2 entre 2 da 1, me quedó aquí un 1. Y aquí me quedó 1 menos x al cuadrado. Y si yo, en lugar de tener tangente hiperbólica inversa de x, hubiese tenido tangente hiperbólica inversa de u, sencillamente aquí hubiese tenido una u y aquí una u, y aplicando la regla de la cadena, aquí hubiese tenido una u'. Y como la integral es la inversa de la derivada, sencillamente yo puedo decir que cuando tenga la integral del diferencial de u sobre 1 menos u cuadrado, pues ¿qué voy a tener? Tangente hiperbólica inversa de u más c. ¿Verdad? Lo que queríamos demostrar, LQQD, y este es, si la derivada de la tangente da esto, entonces la integral de esto da la tangente hiperbólica inversa. Bien. Vamos a demostrar una de las tres formulitas de integración. Elijo la del medio. ¿Por qué? Bueno, no tiene razón de ser porque sí. La integral del diferencial de u sobre a cuadrado menos u cuadrado. Vamos a llevar esto. Yo voy a transformar esta integral en la integral que acabo de demostrar anteriormente. ¿Recuerdan?
La integral de el diferencial de u sobre 1 menos u cuadrado es igual a la tangente hiperbólica inversa de u más c. La integral que acabo de demostrar cuando demostré que la derivada de la tangente hiperbólica inversa de u era 1 entre u' entre 1 menos u cuadrado. Entonces, para eso voy a utilizar una técnica algebraica sencilla. Voy a decir que esto es igual a diferencial de u, debajo factorizo a cuadrado por 1 menos u cuadrado sobre a cuadrado. Y entonces, de una vez ese 1 sobre a cuadrado lo saco fuera de mi integrando y veo que esto es la integral de el diferencial de u sobre 1 menos, esto lo puedo poner como u sobre a al cuadrado. Se está pareciendo a esto ya, ¿verdad que sí? Está pareciendo un poco. Ahora lo que yo hago es que hago una sustitución por una nueva variable. Ustedes saben esa técnica. Si z es igual a u sobre a, yo puedo decir que u es igual a por z y que entonces mi diferencial de u va a ser a multiplicado por 1 por el diferencial de z. Todo eso procedemos a sustituirlo aquí. Entonces voy a tener 1 sobre a cuadrado integral de, ¿quién es el diferencial de u? A diferencial de z. Lo ponemos aquí. A diferencial de z. Sobre 1 menos u sobre a. ¿Quién es u sobre a? Z al cuadrado. Este a sale fuera, se cancela con una de estas a y me queda 1 sobre a de la integral del diferencial de z sobre 1 más z cuadrado. Ya lo tenemos menos, ¿verdad? Menos, me estoy confundiendo aquí. Menos z cuadrado. Entonces, habíamos dicho que la derivada de la tangente hiperbólica, pues, bueno, para que lo vean, ¿verdad? Vamos a poner aquí el 1 y aquí el diferencial de z. Sabemos que la derivada de la tangente hiperbólica inversa de z me daría eso. Entonces esto me da 1 sobre a por la tangente hiperbólica inversa de z más c. Podríamos hasta prescindir de esto, ¿verdad? Sabemos que la derivada de la tangente hiperbólica inversa de z me daría eso. Pues entonces la integral de eso me da la tangente hiperbólica inversa de z. Pero ahora vamos a sustituir tangente hiperbólica inversa por su equivalente. Sabemos que la tangente hiperbólica inversa es un medio logaritmo natural de 1 más z sobre 1 menos z más c. ¿Correcto? Entonces ahora, paso final, sustituir z por su valor, que es u sobre a, y simplificar. Aquí tenemos, esto es igual a 1 sobre 2a, 1 por 1, 1, 2 por a, 2a, logaritmo natural de 1 más, ¿quién es z? U sobre a, pero vamos de una vez a empezar a simplificar. 1 es a sobre a y z es u sobre a. Y aquí tenemos 1 es a sobre a y z es u sobre a. Y empezamos de una vez a ¿qué?
a simplificar. Y este crayón se quiere decir goodbye. Más c. Entonces aquí tenemos, eso es igual 1 sobre 2a logaritmo natural de, vamos, me gustan más los corchetes. Arriba tenemos aquí a más u sobre a más u sobre a, y aquí tenemos a menos u sobre a. Sencillamente, si yo multiplico numerador y denominador por a, tengo que a entre a da 1, por lo tanto lo puedo hacer. Pero aquí entonces de una vez veo que a entre a da 1 y a entre a da 1 y me queda a más u entre a menos u. Y la respuesta es 1 sobre 2a logaritmo natural de a más u entre a menos u más c, que es lo que queríamos demostrar. Arrancamos con los ejemplos. Derivada del logaritmo natural del coseno hiperbólico de x. Usted sabe que la derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u por la derivada de u. U es el coseno hiperbólico de x. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de x. Por lo tanto, queda seno entre coseno. La tangente hiperbólica de x. Terminamos. Aquí tenemos la regla del producto y la regla de la suma y resta. La derivada de x por el coseno hiperbólico de x menos el seno hiperbólico de x. Eso va a ser igual a la derivada de la primera, la derivada de x da 1 por la segunda, coseno hiperbólico de x, más la primera que da x por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada del coseno? El seno hiperbólico de x, menos. ¿Cuál es la derivada del seno hiperbólico de x? El coseno hiperbólico de x. De inmediato estas dos, ¿qué pasa? Se han cancelado. ¿Y qué nos queda? X por el seno hiperbólico de x. Ahora ejemplos de integral. La integral del coseno hiperbólico de la raíz de x sobre la raíz de x diferencial de x. Lo podemos reexpresar así. Poner el coseno hiperbólico de x a la 1 medio. Y esto lo ponemos como x a la menos 1 medio diferencial de x. Si yo elijo mi u igual a x a la 1 medio, ¿verdad? Coseno de u, donde u es la función de adentro. Y derivo, mi diferencial de u va a ser 1 medio x a la menos 1 medio diferencial de x. De manera que si esta integral yo la multiplico por 2 afuera, la multiplico por 2 afuera y la divido entre 2 adentro, no se altera. Y entonces aquí tengo coseno hiperbólico de u y aquí tengo diferencial de u. Y eso va a ser el 2 multiplicado por la integral del coseno es el seno hiperbólico de u. Bueno, u es la raíz de x, ¿verdad? Más c. Aquí tengo la integral de seno hiperbólico de x dividido entre 1 más el seno hiperbólico al cuadrado de x. Vamos a buscar las identidades de las funciones hiperbólicas inversas. Y entonces vamos a coger este
seno hiperbólico cuadrado de x y reexpresarlo como coseno hiperbólico cuadrado de x menos 1. Y este 1 con este 1 se cancelan. Y voy a tener que eso es igual a la integral de el seno hiperbólico de x sobre el coseno hiperbólico cuadrado de x diferencial de x. También lo puedo reexpresar así como coseno hiperbólico de x al cuadrado por seno hiperbólico de x diferencial de x. Si yo elijo este como mi u, de inmediato la derivada del coseno es el seno, ¿verdad? Este que está aquí dentro, si lo elijo como mi u, este va a ser mi diferencial de u, de manera que aquí tengo u cuadrado diferencial de u. Y la integral de u cuadrado diferencial de u, utilizo la regla de las potencias, es u a la 2 más 1, ¿verdad? Entre 2 más 1 más c. O sea, igual 1/3 coseno hiperbólico al cubo de x más c. Seguimos con los ejemplos. Una derivada interesantísima. La derivada con respecto a x de x por la tangente hiperbólica inversa de x más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Eso va a ser igual a, recuerden, la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. La derivada de la tangente hiperbólica inversa de u es la derivada de u sobre 1 menos u cuadrado, ¿correcto? Más la derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u, que sería 1/2 1 menos x cuadrado a la menos 1/2 por la derivada de la de adentro, que es menos 2x sobre u. La derivada de u sobre u. ¿Y quién es u? Pues 1 menos x cuadrado a la 1/2. Pues vamos a ver esto cómo se simplifica. Eso va a ser igual a la tangente hiperbólica inversa de x más x sobre 1 menos x al cuadrado menos, porque más por menos da menos, 2 entre 2 se cancela y queda 1, queda entonces la x multiplicada por 1 menos x cuadrado a la menos 1/2 y lo vamos a poner aquí el 1 menos x al cuadrado a la 1/2 y vamos a multiplicar y dividir por 1 menos x cuadrado a la 1/2. Y así igualamos los denominadores de estas dos fracciones. Pues aquí tenemos x sobre 1 menos x cuadrado menos, pues aquí tenemos lo mismo, x sobre 1 menos x cuadrado. Pues sí, porque estas dos al cuadrado y a la 1/2 se cancela y me queda 1 menos x cuadrado. Y estas dos, multiplicación de potencia de igual base, la misma base, se suman algebraicamente las potencias, pero menos 1/2 más 1/2 da 0. Cualquier cantidad elevada a la 0 da 1, 1 por x. Y entonces sucede que estas dos que están aquí se cancelan y me queda que es tangente hiperbólica inversa de x. La integral de x dividido entre 9 menos x a la 4. Esto le podemos hacer así de una vez. Multiplicarla por 2. No, perdón. Dividirla entre 2
aquí afuera. Vamos a multiplicarla por 2 aquí dentro, ¿verdad? Y esto lo vamos a poner como 3 al cuadrado. Y entonces esto lo vamos a poner como x cuadrado al cuadrado. Como pueden ver, si yo elijo mi u, x cuadrado, entonces mi diferencial de u va a ser 2x diferencial de x, que lo tengo aquí arriba. Y hago el cambio de variable y digo que eso es un medio de la integral del diferencial de u sobre 3 al cuadrado menos u al cuadrado. Y eso tenemos una fórmula, recuérdese la fórmula, que la integral del diferencial de u sobre a cuadrado menos u cuadrado, creo que es 1 sobre 2a, 1 sobre 2a, 1 sobre 2a, logaritmo natural de 1 más a, a más u, entre a menos u más c. Pues entonces le aplicamos esto aquí. Con el a es el 3 y el u es ¿quién? X cuadrado de una vez, ¿verdad? Este es mi a y el u es x cuadrado. Entonces esto va a ser igual a el 1 medio que está afuera multiplicado por 1 sobre 2a, 1 sobre 2 por 3, logaritmo natural de 3 más x cuadrado sobre 3 menos x cuadrado más c. Usted sabe que esto va a ser 2 por 2, 4 por 3, 12. 1 sobre 12. Y esa es la solución.